Bien, hoy vamos a tratar de checar la rutina, a ver cómo podemos decir, por ejemplo, unas 4 o 5 cosas sobre lo que hacemos todos los días, ¿no? O lo que hacemos normalmente en un día común y corriente en nuestras vidas. Pero antes de eso vamos a checar un poquito de gramática y nada más hay que tener en cuenta la situación de los verbos, ¿de acuerdo? Ya vamos a estar como tocando este tema de la conjugación de los verbos. Tienes que estar consciente, obviamente poco a poco los vamos a ir identificando, los vamos a ir reconociendo, etcétera. Pero al menos tenemos que estar conscientes que existen verbos como, yo creo que como en cualquier otro idioma, verbos regulares, ¿no? Verbos irregulares, aquí hay algo interesante, que en cuanto a los verbos irregulares, podría ser, de hecho es el mayor número de los casos, a como yo lo veo, es tal vez mi perspectiva, podría ser que la mayoría de los verbos irregulares no cambian. ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita te vas a fijar que podrían incluso hasta parecer o pasar como verbos regulares, ¿de acuerdo? Los verbos irregulares que sí cambian, lo voy a poner así, sí cambian, serían más o menos, digo, igual a lo mejor me equivoco, pero por lo general siempre comento, no es como que crean siempre todo al pie de la letra, como lo digo, pero más o menos los que sí cambian y los que vamos a estar usando, y se van a fijar de eso, son más o menos 12, ¿de acuerdo? Entonces, estos 12 verbos, sí vamos a tener que tratar de reconocerlos como tal, irregulares que sí cambian, o sea que algo por ahí hay que tener en cuenta, muy en cuenta. Bien, de ahí también tenemos, pues a lo mejor esto ya es un poquito más característico de este idioma, hay verbos separables. En su momento vamos a hablar de cada uno de estos, ¿no? Y también tenemos verbos reflexivos, ¿de acuerdo? A veces la situación se va a poner un poquito intensa, porque podría combinarse, es decir, a lo mejor en algún momento, pues tú vas a notar que es un verbo regular, pero pues es separable, o incluso un verbo regular, separable y reflexivo, ¿no? Entonces como que se empiezan a combinar las situaciones, pero en general estos serían los puntos que pues tendríamos que tener así como que en cuenta para entender un poco mejor la gramática de este idioma, ¿de acuerdo? Ok. Bien, pues vamos a empezar, por así decirlo, con los más fáciles, con los verbos regulares. Aquí tengo una lista relativamente corta de verbos. Aquí dice sein, nada más igual para recordar un poquito, significa ser o estar. Haben, que significa tener. En algún momento, pero más adelante, vamos a darnos cuenta que también puede funcionar como auxiliar y es como un haber. Pero bueno, por ahora creo que vamos a usarlo con este sentido, tener. Okay. Besuchen, que es como visitar. Trinken, que es beber o tomar, ¿no? En este sentido. Gehen, ir. En algún momento también a lo mejor lo podemos como entender o relacionar con viajar, ¿no? Es como la misma idea. Machen, hacer. Hören, escuchar. Y spielen, aquí hubo un error de dedo. Spielen, así. Ese es jugar. Bien, te voy a marcar de la lista cuáles son los verbos regulares. Spielen, hören, machen y ya, de la lista, ¿eh? Obviamente hay más verbos regulares, ¿no? Por ejemplo, está tanzen, bailar, y hay otros, pero bueno, nada más para tener una idea de cómo funcionan ahorita. Si te fijas, nada más como comentario extra, si te fijas, la mayoría, salvo por este, la mayoría de los verbos terminan en en, entonces, como que no hay una regla así como que a simple vista que te diga, este es algo regular, este es algo irregular. Lamentablemente los vamos a tener que ir identificando poco a poco. Pero recuerda una de las cosas que te comenté hace ratito. Aun cuando es verbo irregular, en la mayoría de los casos, no cambia. Otra vez, ¿qué quiero decir con eso? Que casi lo vamos a manejar como un verbo regular, al menos en presente, ¿eh? En presente, también hay que tener en cuenta ese detalle. O sea que no vamos a notar ni siquiera que es verbo irregular. Pero bueno, ahorita vamos a checar esa parte. Vamos a tomar como ejemplo hören, ¿ya? Que significa escuchar, ¿no? Entonces tomamos como ejemplo hören.
Tú por ahí habíamos hablado, ¿ya conoces estas palabras? A ver si me está cortando ahí el documento. Ahí está. ¿Ya conocías ich? Significa yo, Ujú, tú, él, ¿no? La persona, ¿eh? No hay que perder de ujú, vista ese detalle, es la persona, él, como si dijera mi hermano, o sea, él, mi ujú, papá, o sea, él, así, así. Sí, que significa ella, igual la persona, ¿no? Y también es como para personas, pero pues también aplica aquí algo interesante que comentar, aplica para lo neutro, ¿de acuerdo? ujú. Todo Ok, lo que en alemán sea neutro, podríamos sustituirlo con es. De igual manera, el sí, todo lo que sea femenino, en alemán lo puedes sustituir con sí. Y todo lo que sea masculino, ¿sí? Entonces, estos tres también de repente hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, seguimos haciendo ejercicios tal vez igual al respecto. Entonces, yo, tú, él, ella, algo neutro que en español no tenemos. O sea, nosotros, podría ser wir, ustedes, de hecho es coincidencia en cuanto a escritura y pronunciación a él de ella, es sí, solo ujú, que hay una pequeña situación aquí, incluso lo voy a cambiar aquí un detalle para que lo notemos tal vez un poquito mejor. El sí con mayúscula, ahí está el tip, el sí con mayúscula es el de usted, ustedes, ellos o ellas. O sea, es como un pronombre para los plurales, ¿ya? ok, Y hay uno más que casi no vamos a usar por cuestiones tal vez culturales, pero no está de más tenerlo en cuenta. El IR, que significa ustedes, o sea, hace ratito te dije que sí, también es ustedes. Ustedes. lo ¿Cuál sería informal. exacto? ¿Cuál es la diferencia entonces si los dos significan ustedes? Este es más como formal, es decir, es el plural, si lo piensas de esta manera, es el plural de usted. Si yo dijera, a ver, usted, y después quiero decir ustedes, voy a usar este. Sí. Y este es el informal, o sea, el plural de tú, por así decirlo. Es decir, si Ok, yo dijera, a ver, tú, y quiero decir ustedes, usaría este. IR. ¿Hasta ahí vamos bien? sí. Bien. Entonces tenemos, te decía, el de los verbos regulares. Estamos tomando hören como ejemplo. Vamos a ver. Lo que en general vamos a hacer, que podríamos decir es una regla, y ya sabes, de repente hay excepciones, pero en general esto es lo que vamos a hacer. Le vamos a quitar a los verbos ER. Ok, Le quitamos R. Si te fijas, me quedó aquí una, no sé si decirlo así, una palabra. Dice HEOR. ¿Sí vamos bien? sí. Básicamente estaríamos copiando y pegando todo. Fíjate. Here, 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 here. Y al último. Here. ¿Ah? Ahora, lo que sigue es donde a lo mejor toma apuntes o trata de recordar la información. Le Ujú, vamos a agregar una terminación, ¿no? Hay que completar estas palabritas. Les vamos a agregar una terminación dependiendo de la persona. Cuando sea ok, ich, le vamos a poner e. Anota por ahí. Cuando sea du, le vamos a poner st. Cuando sea sí o es, prácticamente es la misma conjugación entre ellos. Entonces le ponemos e. ¿Hasta ahí vamos ok. bien? Sí, ¿Eh? Esto sí, que acabamos de comentar es como en general, ¿eh? Para todos los verbos regulares, y te decía por ahí, incluso para los verbos irregulares, la terminación es la misma, o sea, así van a tener que terminar a fuerza, pero en algún momento te comentaba, hay 12, más o menos, igual ya hay más, ¿eh? Pero yo lo veo así, de los que más vamos a estar usando, más o menos son 12, y esos hay que tenerlos en cuenta porque algo podría cambiar. De hecho, lo que va a cambiar estaría más como que antes. Y ahora sí ok, que le podríamos llamar raíz, ¿no? En la raíz del verbo. Porque en sí, las terminaciones, a menos que por ahí haya una excepción, mayormente van a ser así. E, ST, ¿de acuerdo? Ahora, ujú, ¿qué pasa con los plurales? Por ejemplo, wir y sie.
esos, básicamente, le vamos a regresar la EN. Yo te podría explicar o decir esto, ¿no? Le regresamos EN. O si lo quieres pensar desde otra perspectiva, es como si no hubieras tocado el verbo. O sea, hören. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Excelente. Y el de IR, que pues ya se puso la mayúscula, lo voy a quitar porque realmente te digo que no llevan mayúsculas, son con minúsculas. IR. Este Ok. siempre va a ser con T, ¿no? Siempre va a ser con T. Si te fijas, no quiero confundirte, pero si te fijas, no siempre va a coincidir, pero es la misma terminación, ¿no? Es la misma terminación. Ujú. ER, sí y S. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Excelente. Bueno, pues ya, vamos a ver. Aquí prácticamente, información importante a recordar. Ya estás diciendo, si hören es escuchar, ya estás diciendo, yo escucho, yo estoy escuchando, yo escucharé, yo voy a escuchar, y todo lo que se te ocurra del presente para adelante en cuanto a una línea temporal, por así decirlo, ¿no? Porque en este idioma no tenemos como que otras estructuras. Ok. ¿Ah? Son como que las estructuras más importantes y más usadas. Presente y pasado. Listo. De repente el pasado tiene dos formas, pero así, técnicamente es todo. ¿De acuerdo? Ok. Bien, pues hacemos una pequeña pausa con el video.